Gente, bienvenidos, bienvenidas a otra conversación en mi canal. Estoy en Nueva York, en una temperatura alta de verano. En estos días dicen que fue uno de los climas más altos en la historia de la humanidad, no ni siquiera de Nueva York, sino del planeta. Y estoy con un invitado muy especial que tuvo la amabilidad de recibirme en su casa. Sebastián Ospina, actor, guionista, libretista, dramaturgo. Sebastián, bienvenido. Muchas gracias, Charlie. Pues Sebastián, yo no tenía claro que tú estabas acá en Nueva York. Para quienes no lo tienen claro, nosotros tenemos como una mezcla entre generaciones nuevas, gente mayor, ya un poco más mayor como yo, mis papás, gente de todas las edades que seguramente conocen tu trabajo. Para quienes no lo tienen claro, gente más joven, y vamos a ir poniendo ahí algunas imágenes de apoyo. Pues Sebastián tiene una larga carrera como actor, les decía, como guionista, como dramaturgo en cine, y vamos a ir hablando algunas de estas cosas. Está El inmigrante latino, Carne de tu carne, Rosario Tijeras, entre una lista más larga. En televisión, Tiempo de morir, Azúcar, Otra en mí, La bruja. Y has hecho guiones como Soplo de vida, que además se ganó un premio en Colombia, y Morir en Cali. Y has hecho también teatro, estás haciendo algo de eso acá en Nueva York, y eres fundador del Teatro Libre. Ya con esta introducción sí te puedo dar la palabra para empezar con una mirada sobre la ciudad, sobre Nueva York. Tú creciste en Boston, viviste acá en una época, te volviste a ir y volviste a llegar hace un tiempo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la sientes también para este momento de lo que estás haciendo? Y en general, pues con el tiempo que ha pasado. Bueno, Nueva York está en mi imaginario desde la infancia. Yo crecí hojeando la colección de la revista Life que tenía mi padre enmarcada. Tenía desde el primer número de Life, como en los años 30 hasta los años 50. Y de niños era pasando esas hojas de Life Magazine con todas esas fotos. Y ahí crecí viendo las fotos de Marlon Brando y de Marilyn Monroe y de Elvis Presley y toda esa historia fantástica del Actor Studio. Entonces siempre eso estuvo como en mi mente. Realmente pues yo me inicié en la actuación tardíamente, ya estando en la Universidad de los Andes. Estudiaba antropología y ingresé al grupo de teatro y descubrí que eso era lo que debía hacer en la vida, ser actor. Eso es lo que más me hacía sentir pleno. Y entonces fundamos el Teatro Libre de Bogotá y fueron 7 años. Ahí pertenecía a un taller de dramaturgia con Jairo Aníbal Niño y Esteban Navajas. Escribimos varias obras de teatro. Y después de esos 7 años comencé a interesarme por el cine. Y tuve 2 años dedicado al cine, donde escribí el primer libreto para cine, Cuartico Azul, 1978, una película que dirigió Luis Crump. Y luego dirigí la única película que en ese momento había dirigido, que fue La balada de la primera muerte, una producción de Erving Gogel. Y era un western filmado en Ráquira. Con esos 2 cortos terminados, que me fue muy bien con ellos, fueron premiados, galardonados, me dieron mucho reconocimiento. Decidí ya prepararme como actor en una forma ya más estructurada y me vine a estudiar a la escuela de Lee Strasberg, a cumplir con ese sueño pues tenía ese mito, esa leyenda en la cabeza del Actor Studio y los actores del método y entonces Déjame, desviémonos por ahí para seguir hablando de Nueva York, porque lo del método me parece interesante. Esta escuela era famosa porque utilizaba lo que tú llamas el método, que me parecería interesante que se lo explicaras a la gente, que tenía esta conexión como con experiencias reales de las personas y que en ese momento parecía algo distinto, novedoso. Hagamos ahí un paréntesis sobre ese punto. eh,
Bueno, el método, tal como lo veo yo hoy en día, es algo que viene derivado de, de Stanislavski, pero básicamente de Chekhov. Chekhov fue un escritor que que cambió la dramaturgia. Comenzó a a escribir una dramaturgia más, donde era más importante el movimiento interior de los personajes Sí. que el movimiento exterior escénico, las acciones escénicas. Eso en el teatro pues no es tan efectivo porque el teatro ante todo es un área donde el movimiento es lo central. Pero en el cine no. En el cine sí es el movimiento interior del pensamiento y del alma, concebido en la más íntima soledad. Esa frase no es mía, es de Louise Brooks, una corista que llegó a ser un ícono del cine mudo en Europa. Y ella formuló esa frase que es maravillosa. Entonces, sí, ese es un tema que yo he trabajado mucho. Yo llevo 20 años explorando la actividad del actor en el cine, haciendo talleres. Y muchas veces de esos talleres surgen las producciones de cine que estoy haciendo actualmente. Hago un metacine, o sea, un cine dentro del cine. Son un director ensayando un libreto en un espacio vacío, como Peter Brook, en un espacio vacío, con unos actores de una película que él quiere realizar. Eso me permite hacer películas de época sin tener que invertir en los costos de vestuario y de producción que exigiría eso si se hiciera por un método convencional. Es Pero como al una ser manera de, metacine, sí, como un ensayo, una puesta en escena. sí, es un ensayo, es cine dentro del cine. Ya. El metacine es donde en su narrativa se reconoce que se está filmando. Ejemplos de eso hay muchos. Orson Welles lo hizo también Truffaut en la película Day by Night, sobre su película que hizo en Hollywood, sobre un director filmando una película donde se mostraban las claquetas y las luces y las cámaras, la trasescena, el detrás de cámaras, era parte de la narración de la historia. Bueno, entonces para volverte a meter en, pero vamos a seguir hablando de actuación y de lo que estás haciendo como profesor. ¿Vienes a Nueva York en qué año a la Academia de Lee Strasberg? Vengo a finales de los 70s, estamos hablando 79, después de filmar la balada La Primera Muerte, eh, y, y- y estudio acá un año. Tuve la fortuna de estudiar con Charlie Lawton. Charlie Lawton es reconocido por Al Pacino como su mentor. Y él quizás fue la persona que más influyó en mi formación como actor. Charlie Lawton, ante todo, era un poeta. Era un poeta, era un hombre muy sensible, muy, no sé, tenía una forma de explicar digamos, de conducir al actor hacia la interpretación verdadera frente a la cámara, mostrar su verdad, su, su Sí. presente verdad. Y estás en ese tiempo, ¿cuánto duras acá y en qué otros trabajos empiezas a involucrarte? Aquí eso fue un proceso de un año. Supuestamente eso no es suficiente para volverse un actor del método. Lee Strasberg exigía por lo menos 7 años de trabajo con un actor para volverlo un actor del método. Sí. Es un proceso muy largo. Yo fue como me asomé a eso. Eh, pero lógicamente la actuación es una cosa que se aprende es en el oficio. Y depende mucho del oficio frente a buenos directores de teatro y buenos directores de cine. Si se tienen esas condiciones, esa es la mejor escuela, la mejor escuela.
eh, a aprenderla haciéndola, dirigido por los mejores. Vayamos a algo del oficio porque entre los 80 y los 90 tú haces cine y televisión en Colombia, que además es una época de mucha producción, ¿no? Había una industria que se estaba moviendo, pues venía algo de eso de Cali, que en otra entrevista leía que tú te perdiste un poco esa parte, como ese movimiento de Cali que hizo parte de tu hermano. Cuéntanos de las primeras cosas que hiciste en televisión y cine, de las que tengas como un referente de ese momento. Digamos, terminada mi carrera, pues mi año acá en el Lee Strasberg, regresé a Colombia y me ofrecí, Jorge Ali Triana estaba arrancando una serie monumental que se llamaba Bolívar, el hombre de las dificultades, una serie de 44 episodios, eh, eh, hecha casi toda en exteriores a una sola cámara. En esa época no eran a una sola cámara. Era un poco televisión hecha casi como cine. Sí. Y ahí me ofrecieron el papel de José Tomás Bóves, que era como el antagonista. José Tomás Bóves fue el caudillo llanero que enfrentó a Bolívar, eh, y, y- y era como el caudillo de las castas oprimidas en Venezuela, de los indígenas, de los esclavos negros, de los criollos. Eh, y él derrota a Bolívar y lo saca para Jamaica. Curiosamente, ese personaje me venía persiguiendo a mí. Cuando yo trabajaba en Lee Strasberg, viví un tiempo en un hotel que se llama The Leo House. Yo era el operario del ascensor de ese hotel. Ok. Y entonces ahí comencé yo a leer el libro de Líbano Aguirre sobre la historia de Colombia y me encontré con el personaje de Boves. Y me fascinó ese personaje. Parece un personaje increíble. Y entonces cuando Jorge Ali me llamó a audicionar para hacer Boves, yo ya lo llevaba en mí. Y me había leído una novela extraordinaria de, creo que se llama Francisco Herrera Luque, un venezolano, donde en esa novela el héroe de la independencia, o el héroe, es el héroe en esa lucha, en esa gesta, es Boves y no Bolívar. Sí. ¿Sí? Eh, eh, y entonces hice muy buena audición y me contrataron. Solo aparecí en 7 capítulos, pero el personaje era tan fuerte y tan vigoroso que se robó la atención de la serie en ese momento. Como esto era una cosa que se iniciaba en televisión, Eduardo Lemaitre haciendo una recreación de la historia de Colombia para la televisión colombiana, eso estaba en el ojo del huracán de la prensa. Sí. Las editoriales hablaban de esa serie y comenzaron a hablar de Boves. Entonces yo me volví un actor muy famoso. Entonces, posteriormente, yo seguí trabajando con esa productora que se dedicó a las series históricas, y mi primer rol protagónico, unos 2 años después, fue el de José Antonio Galán en Los Comuneros, que era una serie de 20 horas con libretos de Soto Aparicio. Y en ese momento, estamos hablando 83, yo fui el actor mejor pago en Colombia. Era la estrella. Era la estrella. Después de eso sí vinieron muchas series de televisión, algunas muy interesantes, pero la mayoría eran melodramas y eran telenovelas. ¿Cómo era esa escena de esa época que para la gente de ahora debe ser como una dimensión paralela de los actores, de la producción, de el tiempo que tomaba hacer las novelas o grabar las películas? Tú decías, por ejemplo, que en el caso de la de Bolívar se utilizó una sola cámara. Llévanos un poquito como a ese trabajo habitual tuyo en ese momento. Fue muy interesante ese inicio. Cuando yo entro a la televisión,
ahí está la presencia de Jorge Ali Triana y de una cantidad de gente del teatro, que venía del teatro Carlos José Reyes. Entonces, Bolívar, todos los libretos eran de Carlos José Reyes. Y Jorge Ali pues había estudiado cine en Checoslovaquia. En fin, existía RTI, RTI, sí. que yo creo que es la edad de oro de la televisión en Colombia. Es un capítulo irrepetible, un momento pues que se dio donde se hizo una televisión culturalmente muy rica, muy profunda. Y hablemos de uno de los guiones que termina ganándose un premio en, sobre cine en los 90, es el de Adiós María Félix, que después se vuelve Soplo de Vida, pues el título, ¿no? Hacia el final de los 90, que es una especie de thriller de detectives que se desarrolla en el centro de Bogotá, pues que es como novela negra, ¿no? Que lo lleva a uno como a cosas tipo El Halcón Maltés, que además la dirigió tu hermano Luis. Esa propuesta en ese momento se estaba haciendo en Colombia, había algo que se hubiera hecho antes y que estuviera tratando de seguir. ¿Cómo viste tú en ese momento como la propuesta que en ese momento sacaste? Bueno, el primer borrador de esa historia nace cuando, para un programa de RTI que se llamaba Suspenso, eh, eh, escribí un libreto para hacerlo en ese programa y se alcanzó a hacer como la producción de ese libreto. Y en ese libreto quise hacer una historia de cine negro muy utilizando como espacios los sitios donde yo he vivido en Bogotá. Yo he sido un habitante de la Macarena, del centro, de la calle 24. Sí, Entonces ese es el mundo que yo conozco bogotano. sí, yo vi mucho por ahí también, por Sí. el Bosque Izquierdo. Y entonces escribí una historia de barrio, o sea, porque lo del centro, el epicentro es el Hotel Las Nieves, ahí donde está la estatua del Sabio Caldas, en la Plaza de las Nieves. Pero ahí hice un experimento extraño, que decidí hacer una historia de una mujer asesinada en un hotel de paso, en el Hotel Las Nieves, pero quise que la historia de esa mujer fuera la historia de una joven que yo conocí en Armero cuando estuve filmando Tiempo de Morir, que nosotros filmamos Tiempo de Morir en agosto y la tragedia de Armero fue en, en noviembre. Sí, Y entonces, eh, y esta mujer murió allí, yo la conocí y ella me contó su historia de vida. Y entonces esa historia de vida la incluí yo en el personaje de ficción. Era una mezcla entre esa historia de ella y una novela de Raymond Chandler que se llama Farewell My Lovely, Adiós sí. Amada Mía. Por eso el primer guión parafrasea ese título y se llama Adiós María Félix. Que el rolo termina siendo Flora Martínez, muy joven. Sí, fue su primer rol protagónico en cine. Ella ganó premio en Biarritz por esa actuación. Realmente esa película se demoró mucho yo me gané un premio que me dio como el equivalente en esa época, eran como por ahí como $150,000, un premio. En ese momento fui el artista colombiano mejor remunerado por el Estado, con un premio fabuloso. Y eso que lo reiteras es algo en lo que definitivamente, bueno, estamos ahora mismo viviendo una huelga de guionistas a la que supuestamente se van a sumar algunos actores acá en Estados Unidos, ¿no? Hay 11.000 de ellos en huelga por las condiciones de trabajo, por el tipo de ritmo que imponen las plataformas de streaming y por la llegada también de la inteligencia artificial. Te iba a preguntar de eso más adelante, pero ese momento donde los actores estaban en ese lugar de exclusividad, de remuneración, de importancia, al de hoy en día, pues se vino abajo, se volvió una industria completamente de oferta-demanda tipo comida rápida. ¿Cómo la ves en este momento? Bueno, el cine que me volvió cineasta desapareció. O sea,
cine de Billy Wilder, el cine de Orson Welles, el cine de Robert Altman, el cine de, no sé, de Resnais, Truffaut, Godard. Ese cine desapareció. Ese cine antes era la cartelera. Sí. Era el cine que se mostraba en las salas de cine y con el que yo crecí. Yo crecí viendo ese cine. Todas esas adaptaciones que hicieron de las obras de Tennessee Williams al cine, que siempre se ganaban los Óscares, las actrices que hacían esos papeles. Eso desapareció. El cine se volvió, perdió su autoría para volverse una fórmula de box office, de venta de boletas. ¿Sí? Y se volvió un cine fórmula, un cine hecho para adolescentes de 14 años, pero no porque eso sea malo, sino adolescentes de 14 años, pero brutos, no los más brillantes. Y por ejemplo, ¿tú ves series? ¿Qué? ¿Ves series? No. No. Yo veo solo, voy al Film Forum, veo las cinearte, es lo único que veo. Bueno, sigamos conectándolo de nuevo con tu trabajo y volvamos al teatro, que me parece más interesante este planteamiento que hacías entre la experiencia o la necesidad del actor que en teatro se está expresando con su cuerpo, que yo luego, si lo pudiera comparar con algo, lo que yo he hecho como en improvisación teatral, que es como una especie de primo bastardo de la actuación teatral. Y o bueno, yo no sé qué dirían los improvisadores de eso que acabo de decir. Y la actuación en cine y también de obras que tú has hecho como Odiseo y Redento, que hiciste hace poco un remake, si ese es el nombre apropiado, aquí en Nueva York, que es también autobiográfica, ¿no? Es una idea a la que tú vuelves sobre los viajes, sobre los recorridos y sobre algo como relacionado con el destino. ¿Por qué no nos hablamos y conectamos un poco estos puntos? Eh, bueno, yo la primera obra de teatro que vi fue Edipo Rey. La vi en el Teatro Municipal de Cali, yo tendría por ahí unos 7 años. Eh, y, y luego, de las primeras obras que leí también fue Agamenón de Esquilo. Y son obras que sobre todo Agamenón, con la primera lectura quedé enganchado. Y entonces yo lo que escribo está muy influido por la tragedia griega. Y es un cine, es un teatro, digamos, que no sé cuál sería el término, un teatro como filosófico o como épico, ¿sí? Donde se habla sobre la sociedad y el hombre en la sociedad. Se tratan, es como metáforas sobre la condición humana, Sí. mitologías. Entonces yo trabajo mucho con la mitología griega y trabajo mucho con la mitología bíblica. Lo tomo como punto de partida de mi trabajo y trabajo unas historias que siempre surgen de una experiencia personal, pero la revierto en un género, ya sea el film noir, ya sea el western, ya sea, sí, básicamente trabajo mucho en el thriller, lo vuelvo un género. ¿El género aparece en qué momento del proceso de escritura? ¿Lo No, piensas desde el desde principio. el comienzo? Desde el comienzo lo tengo en mente que voy a hacer un western o voy a hacer un thriller. Sí. ¿Sí? O voy a hacer un... Sí, básicamente es eso, ya lo tengo claro. En Entonces, Odiseo y Redento también aparece historia, ¿no? La guerra de los mil vuelvo a lo días. griego. Sí. Eso es la guerra de Troya y Agamenón es el regreso de la guerra de Troya. El canal de Panamá son temas que además me contás que has explorado históricamente para ese trabajo y para otro de tus obras. Siempre he hecho un cine, el primer guión que comenzamos a escribir Luis y yo era sobre Bolívar. Y Luis quería hacer una historia del, del Bolívar saliendo para el exilio y el viaje por el río Magdalena. Y comenzamos a escribir eso. Y Luis había reunido, tenía un baúl lleno de documentos y él era muy, muy estructurado, Luis, en sus investigaciones. Y había estado leyendo
años eso. Y comenzamos a escribir eso a dos manos. Y llegamos hasta Honda. Bolívar saliendo de Bogotá y llegando a Honda. Y en ese momento apareció la novela de Gao, El general en su laberinto. Espectacular, la leí Y hace poco. entonces eso como que, pues una bobada, pero como que nos desmoralizó en ese momento. Nos apabulló. Claro, es suficiente uno que le quitaron ahí como su pequeña exclusiva que no, que al final no es nada exclusiva. Pero es una bobada, pero Sí, pues uno está joven empezando y piensa en esas cosas, o se es influido por sí. eh, ese impacto. Eh, bueno, entonces ese tema está relacionado también con mi vida personal, porque en el atentado del septembrino participó el abuelo de mi abuelo, Pastor Ospina Rodríguez, y Mariano Ospina Rodríguez, el primer fundador del Partido Conservador en Colombia. Estamos hablando del atentado septembrino en el proceso de independencia. 1800, sí, Sí, 1830, casi antes del, sí, la dictadura de Bolívar en Bogotá y toda esa cosa. sí. Estamos hablando de ese momento histórico. Entonces, esas historias, lógicamente, estaban en la familia. Estaban en la familia. La familia se hablaba de que nosotros tenemos 3 presidentes Ospina. Y que viene tener que ver con el papel que hiciste después también. Sí. ¿Cómo? Con el papel que hiciste después de el enemigo de Bolívar, que se me acaba De José Tomás de Bóves. José Tomás Bonet. Entonces, eh, sí, en la versión que ya escribí yo en inglés, eh, hay hay una parte muy simpática donde yo hago referencia a eso, que dice algo así como, eh, Then comes William Ferguson, his face smeared with blood. Who blew your brains, William Ferguson? Hot-blooded kids, ungrateful scoundrels. A death not worthy of a warrior. Brothers they were. Ospina, the last name. The ones you bought a horse, the ones you spoke in French the day you bought a horse in Huasca. Mi abuelo era de Huasca, Sí, que es la cuna de Mariano Ospina Rodríguez, de los Pastor Ospina. Ospina Rodríguez, de toda esa genealogía presidencial. Y en esta versión que haces acá, le metes un poco de western también, ¿no? Lo combinas en una de las versiones que yo había, que está la conversación entre un vaquero o un personaje que Ah, no, está. pero eso es Odiseo y Redento. Sí, Eso es de Odiseo, sí, sí, de Odiseo y Redento. Sí, sí, eso es una mezcla ahí yo soy digamos, como escritor soy un plagiarista. Entonces yo hago muchos plagios a los poetas. Hago plagios a T.S. Eliot, hago plagios a E. Cummings sí. y los meto en mis textos. Me los apropio, los adapto a mis necesidades dramáticas. Y ese en particular ahí hice una versión de un poema de E. Cummings sobre Buffalo Bill. Sí. Sobre Buffalo Bill. Sí, es un poco eso. Soy una persona que continuamente estoy memorizando poesía en inglés. Sí. Eso lo hago como parte de mi preparación como actor. Entonces, por ejemplo, sí, acabo de terminar y subí a YouTube un monólogo de Shakespeare, de As You Like It, el monólogo de Jax. Y entonces me la paso en eso. Cuando no tengo trabajo como actor, yo mismo me lo impongo. Sí. Memorizar. Y entonces yo puedo recitar horas en inglés. Puedo sentarme en una biblioteca a recitar horas. Y te grabas.
Me grabo también, sí me grabo. Y lo subo a YouTube. Vi algunas. Bueno, además me compartiste otras. Sí, he hecho recitales de poesía en inglés en Costa Rica, en, sí, en Bogotá. ¿Qué estás leyendo? ¿Te animarías a recitarnos alguna estrofa, un poema que tengas presente de lo que has recitado últimamente? Bueno, tengo un poema muy de T.S. Eliot, que fue mi primer poema que escribí en el bachillerato en Boston, que se llama Smolder. The twirling, whirling emotion of the smoke in the room, of dreams that evolve in between my empty actions and distractions, to appear and disappear and reappear again. Images that dissolve the moment I resolve to make the goal more sublime, but postpone it for another time. Meanwhile, I devolve to live and aesthetize. From time to time, I put on a disguise. I play a pantomime. With women, I employ Sigmund Freud, champagne, and lies. I look into their eyes. I praise their apple pies. I tell them all I know about the tsetse flies and Russian spies and eyes and pies and lies. With men, it's different. In between some scotches and waters, we discuss sex and other less important matters. On Sundays, we play croquet, or perhaps even go to a matinee performance of a play. I give cocktail parties to strangers. After a couple of martinis, dry and extra dry, we smoke and joke and talk about Fellini's La Dolce Vita. I fly high in a smoke balloon, high almost to the moon. The moon is laughing. ¿Has incursionado en música, en género, no para producir, pero o para cantar o para Mi gran llevarlo? frustración es no haber sido Bob Dylan. Yo hubiera querido ser un trovador, una persona con una guitarra viajando por los pueblos, contando historias. Pero, digamos, fue una parte en mi casa, con esas cosas que habían un poco, estamos hablando de los años 50, las clases de piano y de música y de ballet eran solo para las mujeres. Mi padre quería era que fuéramos ingenieros y industriales y entonces eso era visto como una actividad. Entonces esa parte no tuve un acercamiento. Si hubiera tomado clases de piano desde el principio, de pronto hubiera llegado a ser un cantante, pero en fin. Pero esa es mi gran frustración, no ser un trovador. De alguna forma, en la poesía, en la actuación hay algo de trovador, ¿no? Sí, sí. Existe, está ahí. Esa es otra cosa que cuando yo entro en crisis en Colombia, porque la televisión es una carrera efímera. O sea, yo fui el mejor actor pago en los 83, después fui un actor sin trabajo a partir del año 2000. Finales de los 90 se les escaseaba mucho el trabajo. Y vi cómo los actores de mi generación morían amargados y abandonados y casi que tenían que recurrir a la caridad pública pues para sobrevivir. Vi toda esa tragedia después de que pasaron años entreteniendo al pueblo colombiano, fueron consumidos como un gajo de una mandarina y escupidos a la basura. Entonces, yo vengo de un teatro de los años 70, que es el teatro de los pies descalzos. Es un teatro que se hace para los sectores del pueblo, las poblaciones donde no ha llegado la cultura. Es un teatro que sale a buscar su público en el pueblo colombiano. Entonces es un teatro trashumante. Tú has dicho que eres un trashumante. Sí, yo me defino como eso. Entonces yo, cuando me quedé sin trabajo en televisión, volví a la transhumancia teatral y comencé a hacer
obras. La primera obra que escribí para eso fue Bolívar entre el amor y la muerte, y volví a retomar el guión ese que tenía con mi hermano, que se quedó en onda, y lo llevé ya hasta San Pedro Alejandrino, y lo llevé por el río siguiendo la ruta que aparece en el General en su laberinto de Hasta Bolívar. su, Toda esa hasta ruta su la seguí, muerte, Santa Marta. y presenté la obra en el 2007, a los 178 años de la muerte de Bolívar en San Pedro Alejandrino. Presenté la obra ante 500 espectadores, una cosa maravillosa. Y con esa obra recorrí todo el territorio colombiano, la llevé a todas partes. Estuve hasta en Leticia, estuve en el Putumayo, estuve en La Guajira, por todos lados. Pero ya en ese momento, ese proyecto no lo seguiste haciendo con tu hermano Luis. No, era un proyecto mío, me volví un... Entonces mi compañía, que era unipersonal, yo solo viajaba con un asistente que me manejaba videos y pistas musicales para mi presentación, y las luces cuando había lugar a tener luces. Entonces viajaba con ese asistente, y viajábamos muy a la deriva. Nos bajábamos en el Banco Magdalena, bueno, Y ahora montar esto. ¿dónde vamos a presentar la obra? Entonces íbamos donde el alcalde, hablábamos con el alcalde, bueno, queremos presentar esta obra aquí en un colegio. Ah, O sea, sin plan de dónde iba a ser la cosa, sí, iban llegando y iban buscando dónde la ponían. sí. Y duramos meses haciendo eso. Una pura... A mí me ha fascinado siempre eso, como vivir como caminando sobre el filo de una navaja, no sé, como en la inestabilidad absoluta. ¿Y sientes que todavía caminas sobre el filo de la navaja? Ahora en Nueva York lo mismo, igual. Estoy cada mes sobrevivo de milagro. Con lo que vas encontrando en la oferta de actuación, de cosas que hay. Vivo de milagro. Es una ordalía cada mes pagar la ciudad más cara del mundo, pagar un arriendo, sostener la mesa, la comida. Es realmente muy complicado. Es la profesión más inestable del mundo, más insegura. Y en cualquier parte, en Colombia, en Nueva York, en París, en Londres, vivir como actor requiere una, no sé, una recursividad y utilizar la imaginación lo que más se pueda para ver cómo sortea uno todas las angurrias de cada mes. ¿Y has pensado de pronto en, hasta acá llega esto, me voy para Colombia, voy a estar de pronto en algún A lugar cada viendo el rato me da paisaje? una chiripiorca. Cuando estoy en la crisis, cuando estoy tocando fondo, me da la chiripiorca. Es que yo qué hago aquí, muriéndome aquí qué hago padeciendo todo esto. Pero no cambio esto porque estoy en el sitio que quiero estar, en la capital del mundo de la actuación. Bien. Y después de la pandemia, ¿sientes que recuperó el movimiento de la ciudad frente a los escenarios de actuación, la movida para los actores, dentro de esta dificultad que dices que está? Pues en pandemia estuve muy ocupado, fue de las etapas más productivas de mi vida. Escribí varias obras de teatro, trabajé en un montaje por Zoom, en inglés, una historia sobre el general Pétain, sobre la Francia de Vichy, la ocupada, y interpreté al general Pétain, con actores, una actriz en Londres, otros actores acá en California, otros aquí en Nueva York. Y toda la pandemia estuvimos ensayando eso. Y al fin nunca se pudo presentar porque siempre se posponía el festival donde se iba a presentar eso por la pandemia. Y por último, se hizo una filmación de eso, que fue un fracaso, que se hizo en Jersey City, en una mansión que había sido de Al Capone, que
cuya arquitectura nos daba los años 40 de París, del general Pétain. Y se grabó ahí, pero eso tuvo problemas técnicos y, o sea, no fue un producto bien acabado. Y fue un fracaso, un delicioso fracaso. Delicioso fracaso. ¿Cuál es tu relación después de todo este tiempo con el fracaso? Con el éxito y el fracaso. Que todo el mundo está ya midiéndose cuántos likes tienes, cuántos seguidores. Yo pienso en eso en mi corta, pues larga carrera para los jóvenes sobre Sí, el creo tema. sí, la gente hace esos inventarios. Lo que pasa es que, como yo conocí la opulencia, vine de una familia con recursos, sabía lo que era vivir con dinero, ser miembro de varios clubes y tener automóviles en la casa y choferes y salón de billares y salón de ballet y piscina y sala de cine. Sí. Viví en una biblioteca fabulosa, pues los Harvard Classics, en fin, la colección de Life Magazine, de la revista Time, New Yorker, entonces, o sea, conocí eso. Entonces, mi meta en la vida no es ser rico y millonario. Mi meta en la vida se volvió lo contrario, salirme de ahí a volverme el, 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 el trashumante de El filo de la navaja de Somerset Maugham o Zorba el griego, ¿sí? El tipo que no busca la seguridad ni la estabilidad, sino está movido por una pasión sobrecogedora y solo quiere estar produciendo esa obra. Eh, eh, mis mejores éxitos han sido mis fracasos. Cuartico Azul se hizo con las uñas, no produjo un solo peso. Bueno, se ganó un premio en Cartagena, mejor corto latinoamericano. Ahora es parte de Patrimonio Fílmico Nacional, la remasterizaron. Entonces quedó ahí. Hice una obra para la posteridad. Yo busco la posteridad, no la plata. Produces la posteridad. Sebastián, hablemos un poco de también la relación familiar en este camino de la creativa, porque finalmente tu hermano Luis y tú compartieron un poco este camino, ¿no? Con obviamente historias muy distintas. ¿Cuándo fue la última vez que trabajaste con él, que hicieron un proyecto juntos? Eh, la última vez, yo creo que fue Soplo de Vida, que es lo máximo que hemos hecho los dos. Soplo de Vida. ¿Cómo era trabajar con tu hermano? Eh, Maravilloso porque Luis es una persona, era muy organizado. Una persona, ese rodaje de Soplo de Vida fue impecable. O sea, el plan se cumplió. Los días de rodaje, las escenas que se iban a rodar. Y todo estaba muy claro antes él tenía ya sus referentes, como Luis era un conocedor del cine, del film noir, y tenía en su imaginario todas esas películas que había visto. Luis es quizás de las personas que más ha visto cine en Colombia. Y tenía una memoria pues prodigiosa. Y entonces eh, para un cinéfilo, Soplo de Vida es una enciclopedia de homenajes a otras películas de film noir. Sí, sí, eso me decía José Molina, nuestro realizador, que se emocionó mucho cuando le conté que te iba a entrevistar. En los últimos años de vida de Luis, ¿tenías espacios con él? ¿Hablaban o las vidas? Siempre hemos sido, desde chiquitos éramos muy cercanos. Compartimos el amor por el cine, la pasión por el cine, desde chiquitos. Es más, yo soy como unos 3 años mayor que Luis, 3 o 4 años, ni recuerdo.
Yo casi no pienso en los años, sino no tengo esa mentalidad. Pero de niños nosotros jugábamos a hacer cine. Mi padre hacía cine, hacían cine en 16 milímetros, cine familiar, y él editaba las películas y las proyectaba y presentaba películas para el barrio ahí en los muros de la casa y les ponía el cabezote. La familia Ospina presenta El Bucanero con Burt Lancaster o con Jules Briner, así hacía esas presentaciones. Y en nuestra infancia mi madre nos trajo de Europa a Luis y a mí una colección de soldados italianos en pasta, una belleza de colección. Y entonces Luis y yo comenzamos a jugar, a hacer cine con esos soldados. Entonces construíamos sets con cajas de cartón y las pintábamos y comenzamos a modificar los soldados de pasta con cuchilla Gillette, sí, y con tinta china. Les poníamos bigote, les dábamos una identidad a cada uno y cada uno tenía un nombre. Y en esos juegos yo era casi el que contaba la historia y Luis era como el niño que me escuchaba. Yo se las contaba a Luis y era, lógicamente, con esa perversión que tienen los hermanos mayores, yo lo hacía que se enamorara de un personaje y después lo mataba de la forma más infame y arbitraria, y Luis lloraba pues porque le había matado el personaje que le había hecho yo amar. Tú sabías que para allá ibas. Y entonces ese juego de los soldados de pasta se volvió realidad cuando hicimos Soplo de Vida. Él como director de cine y yo como guionista y coach de los actores en la película. Una buena película para quienes no la han visto, está además en YouTube completa, se puede ver ahí. Está en deuda Patrimonio Fílmico por remasterizarla, deben remasterizarla. Porque vi también que han remasterizado otras cosas tuyas, No Tiempo de Morir, por ejemplo, está remasterizada. Sí. Pero y casi toda la obra de Luis está siendo remasterizada y esta creo que está aprobada para remasterización, pero la han ido posponiendo. Y yo siempre, cada vez que me encuentro con Alexandra Falla, le digo, bueno, ¿cuándo es que se va a llevar a cabo la remasterización de Soplo de Vida? Ahí le queda el mensaje a Alejandra Falla. Sebastián, yo sé que además abriste un espacio, te vas ahora en un rato para un taller de dramaturgia, te voy a preguntar por eso, y por ajedrez, que es el último punto del que vamos a hablar, pero ¿para dónde vas ahorita? Voy a una reunión con otros escritores de teatro en Aidi Studio. Aidi Studio es un teatro cuyo director artístico es Germán Jaramillo. Y ellos van a inaugurar una nueva sala en su sede del Bronx. Y Germán ha reunido esta semana, durante toda la semana voy a estar con otros escritores de teatro tratando de estructurar una nueva programación para esa nueva sala de teatro. Es un encuentro fascinante, o sea, en este momento estoy más que nunca fascinado con la escritura. Volví otra vez a la escritura y es lo que yo quiero hacer. En Nueva York quiero escribir teatro y quiero también volverme en un coach personal de actores. Estoy tratando de abrirme una carrera como coach personal de actores. De actores para teatro. Para cine. Para cine. Para las cámaras. Para las cámaras. El fuerte mío es la actuación para la cámara. Bueno, estás en Nueva York en ese tipo de actividades, pero también cada tanto te ven a ti en el Chess Forum, cerca de Washington Square, una de las últimas tiendas, clubes, lugares para hablar y ver ajedrez. De hecho, por ahí fue que me enteré que estabas tú acá. Eres un jugador amateur. Eres un jugador... Sí. Nunca lo he tomado en serio porque eso es infinito. Y se mete uno en ese... Y yo conozco a gente que ha dedicado su vida a eso y eso no... Pues... sí, eso es un laberinto ahí que no tiene fin. No tiene fin. Y entonces
eso no me llama la atención. Me llama la atención es mantener la mente activa y el ingenio, ¿no? Tratar de ser original, ¿no? En la forma en que capture el rey del otro. En fin, me divierte mucho. Es mi gran pasatiempo. Pero el ajedrez en ese sector del Village lo conozco desde los años 60, cuando estudiaba bachillerato en Boston. Yo me volaba del colegio y me venía para Nueva York, al barrio bohemio de Nueva York. Y ahí me amanecía jugando ajedrez. Entonces, desde esa época estoy... Y luego en los años, cuando vine a estudiar a Lee Strasberg en el 79, también jugaba allí en un sitio que se llamaba Chess Shop, que eran los antiguos socios de Chess Forum. Y entonces jugaba ahí. ¿Llegaste a ser un jugador fuerte? No, soy un jugador mediano, digamos. Sí, no llego a los 1500 en esos ratings de chess.com. Pero me mantengo más o menos en 1200 y fluctúa ahí. Cada vez que llego a 1400 me siento contento. Trato de mantenerme ahí, pero no lo logro. Después vienen esas rachas que uno pierde 5 partidos seguidos y no sabe por qué diablos sí. No está viendo las fichas. También estuviste jugando alguna vez estuve yo alguna vez en el Lasker en Bogotá, que tú le decías el Lasqueroso. Ese era el apodo que le tenía a mi esposa en ese momento, María Isabel Córdoba. Decía, se va para el Lasqueroso, decía con gran sentido del humor. El Lasker. ¿Se te parece en algo el ajedrez a la actuación, a la dramaturgia, lo que haces? Yo siempre le estoy tratando de encontrar, sin ponerle tanto peso al ajedrez de lo que es mi vida, pero sí lo pienso. El ajedrez, yo no sé. En la cámara, inventó un ajedrez infinito que enloqueció a un capellán y provocó 2 suicidios ilustres. El ajedrez es un lenguaje, ¿no? La maravilla del ajedrez es que tú en cualquier parte del mundo, sin hablar el idioma, puedes jugar con un jugador checo, o polaco, o sueco. Y se van a entender, ahí van a saber qué está pasando. Sí, es muy simpático. Y todo eso, sí, yo voy mucho a observar los jugadores ahí en Washington Square, que eso viene de antes. Ahí me encontraba a veces actores famosos que han sido jugadores de ajedrez. Rip Torn, el esposo de Geraldine Page, de las películas de la actriz del Actor Studio, de las obras de Tennessee Williams. Y George C. Scott también era un gran jugador de ajedrez. En fin, sí, es un divertimento. Quizás el ajedrez tiene una cosa muy buena que como uno puede tener muchos problemas y si se mete en ese mundo del ajedrez, se abstrae de esos problemas y se mete en un universo ahí fascinante, que no es un viaje pues de la imaginación y de la búsqueda, ¿no? de la movida y de la movida exacta en la posición precisa. Y a veces se vive sobre el filo, en el tablero de ajedrez también, ¿no? Sí. Que uno está a veces que no sabe ni cómo salió al otro lado, cómo sobrevivió a partidas que parecían perdidas, cómo le alcanzó el tiempo para hacer algo. Se escapa por ahí, se escapa con vida. Esa cuando Alicia en el País de las Maravillas se mete por el agujero del conejo, sí. Llega un tablero de ajedrez. Ni más ni menos. Sebastián, de verdad muy agradable este rato. Gracias porque te lo dije con poca antelación, abriste el espacio y me recibiste en tu casa. Yo creo que a la gente le va a gustar oírte y saber que estás acá y sobre todo que sigues activo y con proyectos y con ideas. Sí. Quién sabe, de pronto te volvemos Sigo fracasando. Sigues fracasando y esta frase creo que sería el título: tus fracasos han sido tus mayores éxitos. Gracias de verdad por este tiempo.
Bueno, gente, nosotros nos volveremos a ver pronto. Aquí les dejo esta conversación chévere de Nueva York. Suscríbanse, compartan, comenten. Yo miro ahí la cámara de reojo. Nos vemos pronto. Chao.